Bueno, continuamos con esta catequesis sobre la oración, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo primero de la primera sección, que se llama La revelación de la oración. Y el tema que nos va a ocupar en un primer momento es el Antiguo Testamento. El catecismo lo aborda de una manera muy bella y muy completa, a partir del punto 2568. El catecismo va a ir citando continuamente los textos bíblicos de los diversos libros. Por eso te aconsejo que busques tu catecismo o que lo descargues de internet o que lo consultes, porque no voy a poder hacer referencia a todas las citas bíblicas. De algún modo el catecismo supone que nosotros conocemos el Antiguo Testamento. Comienza afirmando que la revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuentra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos, ¿dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dios entonces se paseaba por el jardín. Antes del pecado original existía una intimidad impresionante entre el Creador y sus criaturas. Cuando el hombre decide obedecerlo, Dios lo busca. Qué interpelantes son estas preguntas. ¿Dónde estás? Y luego, ¿por qué has hecho semejante cosa? ¿Por qué me han desobedecido? En cierto modo, Dios sigue preguntando al hombre: ¿dónde estás? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te alejas de mí? Y la respuesta va a llegar a través de Jesucristo. Por eso la oración en el Antiguo Testamento se ubica entre estos dos momentos: la caída y la elevación del hombre. Aquí estoy, dice Jesús. ¿Y para qué? Para hacer tu voluntad. Cristo va a reparar con su obediencia la desobediencia de nuestros primeros padres. Bueno, de este modo, dice el catecismo, la oración está ligada con la historia de los hombres. Es la relación con Dios en los acontecimientos de la historia humana. No es que va por un lado la historia y por otro lado la oración. El diálogo con Dios, el continuo diálogo con Dios, atraviesa todos los acontecimientos. El catecismo en el punto 2569 nos va a decir que la creación es la primera fuente de la oración. La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. Los 9 primeros capítulos del Génesis describen esa relación con Dios antes de que haya una revelación explícita. Recibe Dios la ofrenda de Abel, de los primogénitos de su rebaño. El sacrificio es, en el fondo, una expresión de la oración del hombre. Enoc invoca el nombre divino. Enoc camina con Dios. Y también Noé es agradable a Dios porque caminaba en su presencia, porque su corazón era justo e íntegro. Y dice el catecismo, y esto es muy hermoso, también lo va a afirmar en la primera parte cuando habla de la revelación: Dios se revela a través de la maravilla del cosmos y Dios entra en un diálogo con todos los hombres a través de la belleza, del orden y de la armonía del cosmos. Por eso también esta oración de Moisés y esta oración de Enoc es compartida y es vivida en todas las religiones. Por eso los cristianos no podemos despreciar ninguna expresión de la oración presente en ninguna religión, en ninguna cultura, en ninguna etapa de la historia. Claro que vamos a afirmar que la plena revelación de la oración va a llegar en el cristianismo, va a llegar con Jesucristo. Pero esto no significa que todas las otras expresiones, como búsquedas del hombre de llegar hacia Dios, sean ilegítimas, porque el punto de partida es la revelación
que Dios hace de sí mismo a través de sus criaturas. El Catecismo dice en su primera parte que las cosas creadas son como otras palabras a través de las cuales Dios habla al hombre y quiere entrar en un diálogo con él. En esa alianza que Dios hizo con Noé, de la cual el arco iris, como lo llamamos nosotros, es el signo, en esa alianza Dios abraza a todos los hombres de todos los tiempos. Recordemos que Noé está antes de Abraham y por supuesto de Moisés, de modo que esta alianza está orientada y se dirige a todos los hombres de todos los tiempos, a cada persona humana. Ahora bien, ya en el Antiguo Testamento Dios comienza a revelarse y por lo tanto la oración se comienza a dar de un modo diferente a través de Abraham. En el punto 2570, entonces, el Catecismo nos dice que cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino como se lo había dicho el Señor. Es su corazón el que se somete a la palabra y obedece. De hecho, la palabra obediencia significa ponerse debajo de la palabra. Pero en cierto modo, Abraham es un hombre silencioso, porque cuando Dios le dice, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, Abraham escucha, pero no responde con palabras, sino que responde con actos, con acciones. De modo que la escucha es esencial a la oración. Las palabras tienen un valor relativo. Solamente después de escuchar a Dios, nuestras palabras serán expresión de un verdadero diálogo. Entonces Abraham se expresa primero con decisiones. En cada etapa en la cual va recorriendo Abraham, como hombre de silencio que escucha y obedece, construye un altar. El culto de Abraham está entonces más vinculado a las acciones, a la obediencia, al sacrificio, que a palabras armoniosamente encadenadas. Solo más tarde, y esto está explicado, está narrado en el capítulo 15 del libro del Génesis, Abraham va a articular una oración a través de su voz. ¿Cuál es la a Dios? Es como una queja velada, donde él le recuerda al Señor las promesas que había hecho y que parecía que no estaba cumpliendo. Me estoy poniendo viejo y todavía no he tenido el hijo. Vos me prometiste que ibas a hacer de mí un gran pueblo y yo todavía no he concebido. Desde los comienzos entonces nos dice que uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración es la prueba de la fe en Dios que es fiel. Dios promete y no responde inmediatamente, no cumple inmediatamente. Pone a prueba la fe y la paciencia, y ya en la historia de nuestro padre en la fe, que es Abraham. Él entonces cree en Dios, marcha en su presencia. Y hay otro acto de Abraham que el Catecismo nos presenta como expresión de su oración, y es su hospitalidad. En el capítulo 17 del Génesis y en el capítulo 18 se nos presenta al patriarca como un hombre de hospitalidad. Recibe a ese huésped misterioso, esos 3 visitantes en Mambré. Y allí, porque él acoge la visita de Dios a través de estos personajes misteriosos, le es anunciado que el año siguiente, cuando vuelva a ser visitado, su esposa habrá tenido un hijo. Dice el Catecismo hermosamente que esta anunciación del hijo de la promesa de Isaac es un preludio de la anunciación del verdadero hijo de la promesa, que es Jesucristo. Génesis 18, que se pone a dialogar con Lucas 1 del 26 a 38, la anunciación a María. Por eso en la vida de María encontramos como una reedición de la vida de Abraham, en cierto modo. De hecho, el Catecismo le gusta jugar con la fe de María y la fe de Abraham.
Y aquí más adelante, con la oración de Abraham, con la obediencia de Abraham, con la escucha de Abraham a la promesa de Dios y con la escucha y obediencia de María a las promesas de Dios. Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón del patriarca está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. Allí el catecismo hace referencia a esa oración de intercesión tan impresionante que hace Abraham por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Dios le dice que va a destruir esas ciudades y Abraham intercede. Dice, Señor, pero mira si hay allí algunos justos, si hay 50 justos, ¿cómo los vas a destruir por todos los demás, junto con todos los demás pecadores? Y Dios dice, si hay 50, no voy a destruir la ciudad. Y si hay 45, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20. Lamentablemente, no había ni siquiera un puñadito de justos, solo Lot se salva con su familia. Pero Abraham tiene ya un corazón misericordioso como el de Dios, porque había confiado en el plan de Dios. Su corazón entra en sintonía. Todo esto que nos dice el catecismo nos va dando como pistas y rasgos de lo que es la oración cristiana. Es entrar en sintonía con el corazón de Dios. Y si entramos en sintonía con su corazón misericordioso, vamos a tener también misericordia con nuestros hermanos. Por supuesto, se hace referencia en el catecismo a la última purificación de su fe. Recibido las promesas de Dios, este hombre recibe el mandato de sacrificar al hijo de la promesa. Su fe no vacila, su confianza no vacila. En este hombre que confía en Dios contra toda esperanza. Y por eso, cuando el hijo le pregunta, cuando Isaac le dice, Padre, no tenemos el animal, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo y la leña, pero ¿dónde está el animal para el holocausto? Y le dice a Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto. La oración es escuela de confianza. La confianza es escuela y es condición necesaria para una verdadera oración. Y la carta a los Hebreos va a decir que Abraham le respondió así a Isaac porque pensaba que Dios era poderoso aún para resucitar a los muertos. Una lectura en el sentido pleno que hace el mismo libro de la carta a los Hebreos sobre el relato de Génesis. Por eso, y acá hay otra maravillosa intuición que nos deja el catecismo, tan adecuada para este tiempo de Cuaresma. El Padre de los creyentes se hace semejante al Padre que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará por todos nosotros. Isaac es figura del mismo Jesús. Así como Jesús subió al monte Calvario cargando con el leño de la cruz, Isaac subía al monte Moria cargando sobre sí la leña para el holocausto. Pero la figura del Padre Dios, del Padre misericordioso que entrega al Hijo en la pasión y en la muerte en la cruz, es anticipada por este Padre que es Abraham, que no perdona a su Hijo, sino que confía en el plan de Dios. La oración entonces, dice el catecismo, cerrando la referencia a Abraham, restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Fíjense qué hermoso, la semejanza divina se perdía por el pecado original. La oración restablece la semejanza. Para parecernos a Jesús, para parecernos a Dios, debemos entrar en esa íntima comunión con Él, a través de la oración. En el punto siguiente se hace referencia a Jacob, aquel que va a ser la cabeza de las 12 tribus de Israel. Y ustedes recordarán que las 12 tribus de Israel son el inicio del pueblo de Israel. Jacob, de hecho, recibe un nuevo nombre, se va a llamar Israel, y así va a ser como nuevo padre del pueblo. Antes de enfrentarse con Esaú, antes de cruzar el río Jordán nuevamente para retornar a la tierra prometida, lucha una noche entera con alguien misterioso
que rehúsa revelar su nombre, pero que antes de dejarle al amanecer lo bendice. ¿Con quién luchó Jacob? No lo dice el texto bíblico, pero la tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración. Sí dice el texto bíblico que luchó con Dios, pero lo que nos añade, lo que dice la tradición de la Iglesia, es que aquí encontramos un símbolo de la oración, que es un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Aquí el Catecismo pone en diálogo el texto de Génesis 32 con Lucas 18. ¿Recuerdan la parábola de la viuda que insiste, que insiste, que insiste ante ese juez inescrupuloso? Y porque la viuda persevera, alcanza aquello que pide. Bueno, Jacob, luchando con Dios antes de ingresar de nuevo a la tierra prometida, es en cierto modo como un modelo para todos los orantes, en esa lucha misteriosa que es también, en ese combate que es también la oración. Luego nos va a presentar el Catecismo otra de las figuras más relevantes del Antiguo Testamento, que es la figura de Moisés. Cuando comienza a realizarse la promesa, que se va a realizar a través de la Pascua, a través del Éxodo, de la entrega de la ley y de la conclusión de la alianza. Esto está en el libro del Éxodo, del capítulo 12 al capítulo 24. La oración de Moisés es la figura conmovedora de la oración de intercesión, que va a tener su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también Él. De hecho, entre todas las figuras del Antiguo Testamento, dicen algunos estudiosos y teólogos, que la más completa, la que mejor revela la multiplicidad de dimensiones del misterio de Cristo, es la figura de Moisés. Moisés, que es profeta, que es sacerdote y que es rey o pastor o guía del pueblo hacia la tierra prometida. También entonces Moisés va a orar y va a interceder. Esa va a ser tal vez la característica principal de su oración, interceder por el pueblo, ser mediador. Pero en el primer momento, el que toma la iniciativa es Dios. Dios siempre va primero, Dios ama primero y Dios llama a Moisés a su encuentro. Lo llama desde la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3. Este acontecimiento quedará, dice el Catecismo, como una de las principales figuras de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. Recuerden, él primero siente curiosidad y después es llamado por su nombre. Dios le dice que se quite las sandalias, que entre con una actitud de adoración y él se va a postrar en tierra. Cuántos elementos importantes. De hecho, en muchas pedagogías de la oración, en muchas metodologías, especialmente con niños, se hace una introducción al silencio tomando como base, como referencia, la figura de Moisés y su encuentro con el Señor en la zarza. Dios entonces se revela a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y llama a su servidor Moisés. Es que Él, ¿por qué? Porque Él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Se revela para que para salvarlos, pero Dios no va a salvar al hombre ni solo ni contra su voluntad. Dios va a salvar a su pueblo a través de sus enviados. En este caso va a elegir a Moisés y no lo va a hacer obligando al hombre, sino invitándolo a la verdadera libertad y a entrar en una relación de alianza. Asociar a Moisés a su compasión, a su obra de salvación. Hay entonces como una imploración divina en esta misión. Qué impresionante. Dios le suplica a Moisés que vaya en su nombre a hablar con el faraón. Y Moisés duda, Moisés tiene miedo, Moisés dice, pero yo voy a ir, ¿qué puedo hacer yo? Yo, que soy un pobre hombre, que no sé hablar, que no me conoce nadie, no me van a escuchar. Entonces, en este diálogo
en el cual, luego de debatirse, Moisés acomoda su voluntad a la de Dios Salvador, Moisés también aprende a orar. Primero rehúye, objeta, interroga, y en respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre inefable, que se revelará en sus grandes gestas. En Abraham veíamos como la obediencia inmediata. En Moisés vemos como este debatirse y este dudar y este objetar y preguntar. María también va a preguntar, no porque dude, no porque no acepte o no quiera, sino porque María quiere saber. Todo esto forma parte de la oración. ¿Cómo debo hacer? María va a decir, ¿cómo puede suceder esto si yo no tengo relación con ningún hombre? Moisés va a ser también aquel que va a inaugurar la intimidad con Dios. El Éxodo en el capítulo 33 va a decir que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Esto que en el Antiguo Testamento es un privilegio de Moisés, va a ser para la tradición cristiana el modelo de la oración contemplativa. Y lo hermoso es que no solo Moisés, no solo algunos privilegiados están llamados a la vida de unión con Cristo, a la contemplación, sino que hay una vocación universal a la mística, una vocación universal a la unión con Dios. Por eso, este servidor de Dios va a ser fiel a su misión, esta intimidad que tiene con Él. Habla cara a cara, conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato. Sube a la montaña, lo escucha, implora y baja hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo, el mediador. Pero recordemos, esta vocación de Moisés ha sido llevada a su plenitud por Jesucristo y es una invitación a que todos nosotros podamos vivenciarla. De nuestro encuentro con Dios brota también nuestra relación con el prójimo, lo que podemos transmitir a los demás. Él es de toda confianza en mi casa, va a decir Dios sobre Moisés, porque boca a boca hablo con él abiertamente, ya que Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. El hombre más humilde del mundo era Moisés. Tal vez allí radicaba entonces la razón por la cual Dios lo invitó y permitió que estuviera en intimidad con él. Pero a la vez se da como un círculo, porque Moisés está en la presencia del Santo de los Santos. Moisés es cada vez más humilde. Y de esa intimidad con el Dios fiel, ese Dios que cuando le manifiesta su gloria dice que es lento para la ira y rico en amor, Moisés también aprende la fuerza y la tenacidad de su intercesión. Cuando Dios quiere descargar su ira contra el pueblo, que lo había abandonado para irse detrás del becerro de oro, Moisés intercede, pide no por él, sino por ese pueblo que ha reunido. Moisés intercede antes, ya durante el combate con los amalecitas. En otro texto memorable que Santa Teresita del Niño Jesús va a tener tan presente al definir su vocación de carmelita. Así como Moisés estaba en el monte y mientras tenía las manos levantadas el ejército vencía, cuando las bajaba el ejército perdía, así también las carmelitas y todos los que hacemos oración de intercesión sostenemos con nuestra plegaria a los que están en el medio del combate. Pero sobre todo Moisés va a interceder para alcanzar la misericordia. Moisés se va a mantener en la brecha para salvar al pueblo luego de su apostasía. ¿Y cuáles son los argumentos que le presenta Moisés a Dios en su oración? Esos argumentos son recordarle que Él es amor, que es justo y fiel, que no puede contradecirse, que debe acordarse de sus acciones maravillosas, que su gloria está en juego y que no puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Le dice Moisés a Dios, ¿qué van a decir los egipcios? Que ahora vas a destruir este pueblo.
a quien sacaste de Egipto. Van a decir que en el fondo los sacaste con la perversa intención de destruirlos. Y así es como Moisés convence a Dios de no dejar fluir su ira. La Iglesia ha tomado, ha asumido esta modalidad y la ejerce continuamente. La Iglesia, sobre todo en la Eucaristía, le recuerda a Dios las maravillas que hizo en la antigüedad y le pide que no cambie, sino que siga haciendo hoy lo que hizo ayer. Este doble movimiento de anamnesis y epíclesis que va a estar presente en toda la vida litúrgica de la Iglesia. Recordarle a Dios sus maravillas del pasado, pedirle a Dios que las vuelva a realizar hoy. Y finalmente, en esta catequesis de hoy, mañana vamos a concluir con el Antiguo Testamento, vamos a referirnos a David. La oración del pueblo de Dios, dice en el 2578, se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Recordemos que el templo fue construido por Salomón, pero que hasta que el templo estuvo construido, en Silo, por ejemplo, en el santuario de Silo, estaba el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley, contenía maná, contenía el bastón de Aarón. Los guías del pueblo, ya sean los pastores o profetas, son los primeros que van a enseñar al pueblo a orar. El catecismo hace referencia a Samuel y dice hermosamente que Samuel aprendió a orar de su madre Ana, esta mujer que iba al santuario y suplicaba porque no podía tener hijo. Le decía, si me das un hijo, yo lo voy a entregar a tu servicio. Entonces qué lindo, Samuel aprende a orar primero de su madre. Pero luego, cuando es entregado y cuando se va a vivir al templo, es el sacerdote Elí el que le enseña a Samuel a escuchar. Y le dice, cuando escuches que te llaman Samuel, Samuel, di simplemente, habla Señor, que tu servidor escuche. Me parece muy interesante esta referencia porque la vida de oración podemos incorporarla, podemos apropiárnosla aprendiendo de nuestra propia familia, a cuántos de nosotros nos enseñó a rezar nuestra mamá o nuestra abuela o nuestro abuelo, y también del sacerdote Elí. De algún modo, es la familia como iglesia doméstica el primer lugar de aprendizaje de la oración y va a ser después el sacerdote y va a ser después también la comunidad cristiana, en las comunidades parroquiales, donde esto llega a su plenitud. Más tarde Samuel también tendrá que interceder por el pueblo. Por mi parte, le dice, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y enseñaros el camino bueno y recto. Ese pueblo que le pedía a Samuel que nombrara un rey, finalmente lo hizo y este rey Saúl luego rechazó a Dios. Pero el catecismo dedica 2 puntos, sobre todo el primero, pero uno en el cual prolonga la reflexión, al rey David. Es este rey por excelencia, el rey según el corazón de Dios. Aunque era un hombre que cometió pecados, era un hombre que siempre estaba vuelto hacia Dios. Es un pastor que ruega por su pueblo y en su nombre. Es un pastor cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. De hecho, la tradición judía va a atribuir el conjunto de los 150 salmos al rey David. Los exégetas nos van a decir, el magisterio de la Iglesia también lo va a asumir en gran medida, que no todos los salmos lo tuvieron a él como principal autor, pero es muy probable que haya un número considerable de salmos que broten directamente de la experiencia de David. Y cuando el catecismo hace referencia a su arrepentimiento, está refiriéndose, claro, está al miserere, el Salmo 50, el salmo penitencial por excelencia. David es el ungido de Dios. Su oración es, en primer lugar, adhesión fiel a la promesa divina. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi servidor, que te voy a fundar una casa perpetua, va a decir el Salmo 88, esa promesa que está en el segundo libro de Samuel. Este rey confía cordial y gozosamente en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, entonces, David, inspirado por el Espíritu Santo, va a ser el primer profeta de la oración judía y cristiana. No solamente él va a orar,
sino que va a invitar al pueblo a orar. De hecho, muchos salmos comienzan con una invitación a la alabanza. Canten, canten al Señor, canten, canten a nuestro Rey. La oración de Cristo, entonces, dice el Catecismo, verdadero Mesías e Hijo de David, ungido e Hijo de David, va a revelar y llevar a su plenitud el sentido de esta oración. Por eso, prácticamente todos los salmos admiten una lectura y una lectura eclesiológica. Van a alcanzar su plenitud de sentido en el Nuevo Testamento. Último punto que desarrollo en esta catequesis de hoy. El catecismo se refiere al templo de Jerusalén, que es la casa de oración para que David quería construir y que sería obra de su hijo. El rey Salomón hace una hermosa oración de dedicación del templo que se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. Esta oración la podés ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, del 10 al 61. Consagra ese bellísimo edificio al culto divino, recordándole todo lo que había hecho en el Antiguo Testamento. El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón del pueblo le pertenece por entero a Él. En esta oración de Salomón, al consagrar, al dedicar el templo, ¿cómo no ver la oración de Jesucristo, que ha ingresado definitivamente en la morada eterna y que desde ese santuario del cual nos habla la carta a los hebreos en el cielo, ora e intercede por todos nosotros, intercede por todos los hombres? Hemos visto entonces en esta catequesis que la primera fuente de la oración es la creación. Hemos hablado también de Abraham, hemos hablado de Jacob, cuyo combate con Dios antes de volver a la tierra prometida es visto siempre como un modelo, como un símbolo de la oración cristiana. Hemos hablado también de Moisés, hemos hablado de Samuel y hemos hablado, por último, del rey David y de la oración de dedicación que hace el rey Salomón. Mañana concluiremos la catequesis sobre la oración en el Antiguo Testamento, hablando de Elías y de los profetas y hablando del libro de los Salmos, ese libro donde podemos encontrar todavía hoy nosotros un tesoro inagotable de oración. Que Dios los bendiga. Si te gustó este video, lo podés compartir y también va a estar en mi canal de YouTube para que lo puedas compartir con aquellas personas que no tienen Facebook.